vamos a dar inicio al evento de hoy. Hoy tenemos como conferencistas a dos personas. Una de ellas es Roberto Londoño, estudiante candidato a maestría en Derecho de la Universidad ICESI. Y tenemos al estudiante miembro del Grupo de Acciones Públicas, Leonardo Ramírez. Ellos nos van a comentar sobre un proyecto que adelanta el Grupo de Acciones Públicas. Roberto lo adelanta por medio de su práctica de maestría. Tiene que ver con la línea de derecho de los consumidores y usuarios y su acceso a la justicia y al derecho de la información. Ellos dos nos van a comentar desde el aspecto de la investigación social aplicada que hemos venido haciendo, que el Grupo de Acciones Públicas tiene para garantizar los derechos de los usuarios y los consumidores. El grupo tiene como un espacio básicamente no de una investigación típica, tradicional, teórica, sino un espacio con el cual los consumidores y la comunidad en general pueden encontrar en el Grupo de Acciones Públicas un espacio para brindar asesoramiento, acompañamiento a los consumidores y usuarios que en muchos casos, especialmente en Colombia, son muy olvidados. Entonces doy la palabra para iniciar con este espacio que le queremos brindar y que fue abierto al público, con Leonardo Ramírez, quien va a tener su conferencia alrededor del tema del derecho a la información de los consumidores y los usuarios, y posteriormente vamos a tener la conferencia de Roberto Londoño, quien nos va a comentar sobre el acceso a la justicia, nos va a traer unos casos de derecho comparado y unos casos emblemáticos interesantes en relación a reclamos que se hacen ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Damos la bienvenida entonces a Leonardo Ramírez. Bueno, muy buenas tardes a todos. De antemano agradezco la asistencia, también agradezco a la doctora Paula por la presentación preliminar. Hoy vengo a hablarles sobre la importancia del derecho al acceso a la información de los consumidores usuarios en el marco de la Ley 1480 de 2011, es decir, el nuevo Estatuto del Consumidor. Esto es una línea de investigación que se está manejando en el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI, GAPI. El objetivo de esta investigación, como lo mencionó la doctora Paula, es precisamente enfocar, tanto desde un punto de vista dogmático como práctico, la importancia de velar para que los consumidores usuarios tengan un acceso efectivo a la justicia. Está enfocado principalmente al acceso a la justicia en sede administrativa a partir de las facultades jurisdiccionales que se le otorgaron a la Superintendencia de Industria y Comercio en asuntos de consumo. Siendo así, damos inicio a la exposición. La presente presentación tiene un objetivo principal y es, como lo mencioné de manera breve, exaltar cuál es la importancia de que los consumidores usuarios tengan acceso a la información, ¿sí? Precisamente porque la información es un derecho y se enmarca dentro de los derechos de los consumidores en un Estado social de derecho como lo es Colombia. La hipótesis que se va a manejar en la presente exposición es precisamente que el acceso a la información por parte de los consumidores usuarios tiene un carácter fundamental. No solo permite educarles para que puedan ejercer un consentimiento informado a la hora de participar de la dinámica de consumo mediante la celebración de negocios jurídicos, sino que también pues, les permite conocer y por ende exigir sus derechos, lo cual va a elevar las probabilidades de éxito en el momento en el que accedan a la justicia en sede administrativa, a través de los mecanismos que la ley ha estipulado para ello. La presentación la vamos a dividir en tres partes principales. La primera constituye en una mirada al derecho de consumo en Colombia después del Constituyente de 1991. La segunda será un análisis acerca del derecho a la información en Colombia desde el nuevo Estatuto del Consumidor, digamos que es un marco jurídico particular sobre el tema, y la tercera es el rol y la importancia del consumidor racional en el desarrollo de la dinámica de consumo en un Estado social de derecho. Dando inicio pues a la primera etapa de la presentación, se hace necesario hacer una mención breve
sobre la concepción, la óptica a partir de la cual se percibía y se entendía el derecho de consumo antes de la Constitución de 1991. Sobre este aspecto es de vital importancia tener en cuenta que el sistema jurídico colombiano, el ordenamiento jurídico, es de tradición continental y por ende están fuertemente arraigados gran cantidad de principios que se desprenden de la Revolución Francesa y principalmente de la codificación napoleónica, ¿sí? Sobre el asunto que estamos analizando, esto es el derecho a la información en materia del derecho de consumo, es importante resaltar de entre esos principios los tres siguientes. El primero es la libertad e igualdad entre los hombres a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y esto es importante en la medida en que de antemano supone que quienes acceden al sistema de consumo, a la dinámica de consumo y participan en la celebración de negocios jurídicos, lo hacen en condiciones de igualdad, ¿sí? Es decir, hay una simetría en la relación de consumo. En segundo lugar, y esto atendiendo también al contexto del siglo XIX, quizás un poco comienzos del siglo XX, ¿sí? El tema es que el contrato como negocio jurídico ostentaba un carácter excepcional. Esto quiere decir que dentro del tráfico jurídico, el tráfico económico del país, no era común que se celebrasen negocios con vinculación contractual. Y en ese orden de ideas no se había manifestado una necesidad tan grande de empezar a materializar y a integrar una protección en cabeza de los consumidores usuarios. Y la tercera es precisamente que en virtud de que las partes que acceden a la relación de consumo están en una posición de igualdad y en segundo lugar se realizaba el negocio jurídico de carácter excepcional, pues la vinculación era puramente contractual. Así que la legislación no esbozaba ninguna protección especial en cabeza de los consumidores usuarios, ¿sí? Nada más aparte de lo que ya establecía el Código Civil, por ejemplo, el tema de la protección en los casos de los vicios rehabilitorios, ¿sí? Lo otro que se agrega al segundo principio, y es el tema del negocio jurídico y el contrato como regla excepcional, es que precisamente como constituye una regla excepcional, se imponía el deber a las partes de planear e informarse acerca del negocio jurídico que se iba a suscribir, que se iba a celebrar. En ese orden de ideas, la información, que es el objeto de estudio de esta ponencia, efectivamente ya estaba enmarcada dentro de la relación contractual, y en ese caso pues carecía de sentido regular legalmente y establecer garantías en favor de una u otra parte en materia de protección y obligación a la hora de suministrar información. Teniendo en cuenta lo anterior, el primer antecedente del derecho a la información en Colombia lo encontramos en el decreto 3364 de 1982, antiguo Estatuto del Consumidor. Ese cuerpo normativo regulaba, entre otros asuntos, el tema del derecho a la información y por primera vez definía dos componentes básicos del derecho a la información en Colombia. El primero es que la información debe ser veraz y el segundo es que la información debe ser suficiente. Aquí quiero hacer una parte y es llamar la atención de todos ustedes sobre la veracidad y la suficiencia de la información. Estos dos componentes de la definición que estamos presentando, como veremos más adelante, se desarrollan y llevan a que actualmente la legislación presente un concepto de información dentro del marco teórico del nuevo Estatuto del Consumidor mucho más completo. Bueno, siendo así las cosas, la Constitución de 1991 deja la puerta abierta para que en Colombia se produzca un cambio de paradigma frente a la concepción del derecho de consumo. El artículo 78 del Estatuto Superior le impuso el deber, o más bien exhortó al legislador, le dio libertad de configuración normativa para que regulara mediante ley el control sobre la calidad de los bienes y servicios que se ponen en el mercado. Y esta disposición hizo especial énfasis en la información que debe presentarse al público en la comercialización de los bienes y servicios. Esta disposición, es claro, no puede entenderse ni leerse de manera aislada en la Constitución, sino que va de la mano de lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución Nacional, en el cual se dispone que la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado. Esto pues está muy relacionado con el tema de la función social de la propiedad y cómo debe funcionar la economía dentro de un Estado social de derecho. En principio hay en parte una intervención estatal.
Bueno, sobre este tema del cambio de la perspectiva desde la cual se recibe el derecho de consumo en Colombia, la Corte Constitucional se pronunció en sentencia T067 del 93. Dicha providencia, la Corte Constitucional lo que hace es reafirmar, ¿sí?, e introducir en Colombia una serie de discusiones de carácter sociológico y político-jurídico que se estaban gestando a nivel internacional, para concluir que efectivamente la interpretación que se le daba a los cuerpos normativos en Colombia en materia de protección al consumidor antes de 1991 obedecía precisamente a estos principios del Estado liberal clásico, y que en ese orden de ideas se partía de la presunción de que quienes participaban de la relación económica en el mercado como consumidores, usuarios y como productores y proveedores lo hacían en idénticas condiciones. No obstante, lo que afirma la Corte, y no es una conclusión suya, sino, repito, es producto de unas discusiones, unos órdenes narrativos grandes en materia sociojurídica y político-jurídica, es que el avance de la ciencia y la tecnología llevó a que se presentaran grandes asimetrías en la participación de unos y otros sujetos de derecho en la relación de consumo. Ya sobre el carácter y alcance del derecho del consumidor, también la Corte Constitucional se pronunció en sentencia C-1141 de 2000. Dicha providencia, la Corte Constitucional hace dos cosas que a mi juicio son bastante interesantes. La primera, la Corte Constitucional es enfática al afirmar que si bien la Constitución Nacional del 91, en su artículo 74, estableció el derecho de los consumidores, ¿sí?, y esa disposición se encuentra ubicada dentro de la cápita de los derechos colectivos. No obstante, por la gran importancia que reviste el derecho del consumidor, ostenta un carácter de derecho fundamental. Por otro lado, en esa misma providencia, la Corte Constitucional se refirió al alcance y a las diferentes situaciones que integran el derecho al consumo. La Corte Constitucional afirmó que el derecho al consumo no podía entenderse como la básica pretensión de los consumidores usuarios de acceder al mercado para satisfacer necesidades básicas a partir de la compra de bienes y servicios. Por el contrario, esta corporación lo que encontró y determinó en su análisis fue precisamente que en el derecho del consumidor involucra situaciones de orden sustancial, situaciones de orden procesal, situaciones de orden participativo, que hacen que el derecho del consumidor tenga un carácter complejo, y ahí su importancia. Y dentro de las situaciones de orden sustancial encontramos la calidad de bienes y servicios, así como la información que se debe suministrar a los consumidores usuarios. Alcance de ese derecho que posteriormente iba a ser ampliado por el Estatuto del Consumidor, como lo veremos más adelante. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a iniciar la segunda etapa de la exposición, y ya es el análisis del derecho del consumidor como tal. Doctrinariamente, se puede estudiar el derecho del consumidor al acceso a la información desde 5 aristas o facetas. La primera, que se desprende de su acepción clásica, esto es anterior a la Constitución de 1991, es pues, el derecho que tienen los productores a darle publicidad a su producto o negocio cuando lo ponen en el mercado, y obedece pues lógicamente a la necesidad que tienen de publicarlo, darlo a conocer para que los consumidores usuarios lo adquieran y pues, a presentar el lucro con respecto a que se usa con la celebración del negocio. En segundo lugar, se encuentra la obligación del productor de informar las características del producto que sean relevantes al consumidor. Esta ya es una acepción moderna, ¿sí?, del derecho al acceso a la información de los consumidores usuarios, e implica también el derecho correlativo que tienen los consumidores a conocer esa información básica que, como les detallaré más adelante, pues ha sido definida por el Estatuto del Consumidor, Ley 1480/2011, y se han determinado cuáles son los requisitos mínimos con los que debe contar la información. La cuarta faceta desde la cual se puede entender el derecho al acceso a la información por parte de los consumidores usuarios es la obligación del consumidor de informarse sobre el negocio y el producto. Ahí podemos ubicar los riesgos, peligros y particularidades. Esta acepción también es clásica,
precisamente se desprende del tema del carácter extraordinario de la celebración de los contratos como negocios jurídicos y el deber de información y planeación en la celebración de los negocios. Y la quinta es la facultad de los consumidores, asociaciones y ligas de usuarios para divulgar y educar en materia de los derechos de los consumidores. Esta, en cambio, es también una acepción moderna y es muy interesante porque involucra ya al consumidor no como un simple destinatario de la información, sino